Hola a todos y bienvenidos a este podcast titulado La culpa que aprendí, un espacio donde la psicología se convierte en una herramienta para entender el dolor humano y transformar el sufrimiento en conocimiento. En este episodio exploraremos el caso de Javier, un niño víctima del conflicto armado colombiano, y analizaremos dos de sus conductas, como ves, desde la teoría de aprendizaje y el conocimiento clásico y operante. Les acompañaremos junto con mis compañeras Joana Moscoso, Paola Betancourt y quien les habla, Jenny Arcos, estudiantes de psicología del curso Escuelas Experimentales de Comportamiento a cargo del docente Arbey López. Esta es la historia de un niño que se llama Javier, tenía 11 años cuando un grupo paramilitar llegó a su municipio a apoderarse de los hombres y de las mujeres y a traer terror y espanto a este municipio. Para ese entonces su mamá se encontraba en estado de embarazo. Javier, con 11 años de edad, atemorizado por las situaciones que venían sufriendo su municipio, se encontraba en la casa cuando fue invitado por sus vecinas para ir a misa. En ese momento él acepta la invitación y su madre le dice: papi, no te lleves la bicicleta, pero pese a esas indicaciones él se fue con su bicicleta, tomando la decisión de irse para Cerritos. Cuando su padre y su madre se encontraban en el parque trabajando, se percataron que un grupo paramilitar estaba llevándose tanto a los hombres como mujeres y niños para el Coliseo. Su familia no sabía que ahí también estaba incluido Javier. Entonces, en ese momento, Javier, luego de estar allá en el Coliseo, identifica que tanto las mujeres como los niños podían irse del lugar. En medio del susto y de creer que lo iba a alcanzar una bala, él sale corriendo, golpeándose con las ventanas al tener los ojos cerrados y lograr llegar a su casa. En ese momento, horas después, su madre comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal que terminó en la pérdida de su bebé. Desde ese día, Javier ha cargado con un sentimiento de culpa persistente. Él mismo lo dice, se lo mencionó a su esposa ya siendo adulto, indicándole que la culpa de que Mariana no estuviera con ellos era debido a su desobediencia, manifestando por qué desobedecía a mi mamá si a mí ni me gustaba rezar. A partir de este testimonio, analizaremos dos conductas problema que emergen del trauma vivido. La primera es la culpa persistente, donde Javier se expresa frecuentemente con frases de autoacusación y remordimiento, culpándose por la muerte de su hermana. La segunda es la hipervigilancia y retraimiento social. Javier evita hablar del pasado, mantiene una actitud de alerta constante y se retrae de la interacción social. El psicólogo ruso Pavlov, en sus estudios de 1927, demostró que las respuestas emocionales pueden aprenderse por asociación, es decir, un estímulo neutro puede provocar emociones si se relaciona con una experiencia negativa. Para el caso de Javier, podemos ver en esta situación que se está relacionando un estímulo incondicionado. En este caso, el estímulo sería el dolor emocional de la pérdida de su hermana. También vemos una respuesta incondicionada, sería la tristeza y angustias intensas. El estímulo condicionado sería la misa, la bicicleta o la desobediencia. Tenemos una respuesta condicionada, que serían los sentimientos de culpa cada vez que recuerda ese día. Como lo dijo Pablo, o lo cita textualmente, los reflejos condicionados no son innatos, sino adquiridos por experiencias. Esto quiere decir que la culpa se siente. Javier no nació con él, sino que fue aprendida a través de la asociación emocional con un evento muy doloroso, generándole un trauma. Por eso, la culpa se convierte en una reacción automática, una respuesta emocional condicionada que se activa con recuerdos, con objetos o situaciones relacionadas con aquel momento.
Pau, entonces podríamos decir que la bicicleta desde entonces se convirtió en un símbolo de castigo. Anteriormente lo podía ver como un juguete, pero de acuerdo a una decisión que en su momento tomó, pese a que ha pasado tantos años, sigue sintiendo que fue un gran error. Así es, Joa. Ahora vamos con el segundo caso, la segunda conducta, que se trata del condicionamiento operante. Y esta es la hipervigilancia y el retraimiento. Según Skinner, uno de los padres del conductismo, las conductas humanas se mantienen o desaparecen dependiendo de las consecuencias que generan. En este caso, cada vez que Javier evita hablar de este trauma, se va a retraer emocionalmente, siente un alivio inmediato y una sensación de alivio, a lo que podemos llamar un refuerzo negativo. ¿Qué está haciendo? Está eliminando un momento desagradable que le genera ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos entender esa conducta desde el condicionamiento operante? Pues bien, cada vez que Javier evita recordar o hablar de lo que ocurrió, experimenta un alivio inmediato. Esa sensación de alivio es justamente lo que refuerza la conducta. En otras palabras, al evitar el recuerdo disminuye su malestar emocional y eso lo lleva a seguir evitando. A este tipo de aprendizajes lo llamamos, como tú dijiste yo, a refuerzo negativo, porque la conducta se fortalece al eliminar algo desagradable. Pao, digamos que ahí podría presentarse la situación en donde él estaría evitando situaciones que estén relacionadas con la maternidad o incluso lugares relacionados con el evento en donde le hace recordar esa situación. Skinner en 1953 relacionaba que este comportamiento está determinado por consecuencias. El reforzamiento negativo fortalece esa respuesta mediante la eliminación de un estímulo aversivo. Este principio explica por qué Javier continúa evitando el tema, además de que le genera un alivio inmediato, aunque a largo plazo se refuerce su sufrimiento. De esta forma también se responde en el trauma, que está respaldado científicamente. Echeburúa y Corral en 2007, estos señalan que las personas que han vivido traumas suelen evitar recordar lo ocurrido, pero esta evitación mantiene vivo el miedo. Y también según la Asociación Americana de Psicología, en el Manual Diagnóstico DSM-5 del año 2020, dice que las respuestas traumáticas se mantienen en el tiempo cuando se fortalecen por aprendizaje emocional no resuelto, como la evitación o la hipervigilancia. Bueno, acá podemos confirmar que ese comportamiento, o sea, precisamente el comportamiento de Javier, no solo es comprensible, sino que tiene bases claras en el aprendizaje emocional condicionado. La historia de Javier refleja cómo los traumas de la guerra dejan cicatrices emocionales profundas que pueden condicionar la conducta por años. Desde el análisis funcional, vemos cómo la culpa y la evitación no solo son respuestas humanas, sino que también aprendizajes moldeados por la dolorosa experiencia. Recomendamos estrategias basadas en evidencias, como la terapia, la exposición gradual, que permite enfrentar poco a poco los recuerdos dolorosos, o la desensibilización sistemática, que ayuda a reducir la ansiedad asociada a estos recuerdos. También es fundamental el apoyo terapéutico constante para que la persona como Javier pueda resignificar lo vivido y reconstruir su historia con menor carga emocional. Gracias por escuchar La culpa que aprendí. Esperamos que este análisis les haya ayudado a comprender cómo se aprende el trauma y cómo también se puede desaprender con apoyo y herramientas adecuadas. Hasta la próxima.